Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la organización y a la asociación AEMODA, en particular a su presidente, que me haya dado la oportunidad de estar aquí presente con todos vosotros en este cuarto Congreso Nacional de Maestros y Operarios de Almazara. Considero que la labor del maestro de molino es trascendental dentro del proceso productivo, pero no debe de quedarse solamente ahí, sino que debe de participar o por lo menos estar informado e interesado de otros procesos que van más allá del proceso productivo. Debe de participar también en temas de comercialización, o por lo menos ser conocedor de las decisiones estratégicas en cuanto a comercialización se refiere y, por supuesto, debe estar al tanto de la normativa que aplica a este sector, que es mucha, y su papel es fundamental para dar cumplimiento precisamente a esa normativa. Por tanto, mi ponencia la voy a estructurar en 3 puntos principales. Por un lado, y pasando de puntillas, vamos a ver la relación del maestro de molino en el proceso productivo, que obviamente todos la conocéis y no hay que entrar mucho más en más detalle. En segundo lugar, vamos a ver la implicación que debe de tener el maestro de molino en la estrategia de comercialización de la empresa. Y, por último, vamos a ver el papel importante que juega el maestro de molino en el cumplimiento de las normas relativas a la producción y la comercialización. Bueno, no hay duda de la implicación y la importancia que tiene el maestro de molino desde que la aceituna entra por la puerta de nuestra almazara. La primera labor de selección y clasificación de las mismas es fundamental para obtener unos aceites de oliva de calidad. En la obtención del aceite de oliva ni siquiera nos paramos, pero sí es importante también la labor del maestro de molino en la expedición, ya sea bien a granel o ya sea destino del aceite a envasadora. Si la empresa opta por llevar a cabo un incremento mayor de valor añadido y destina parte de su producción al envasado, es porque ha decidido llevar a cabo una estrategia de marca. ¿Pero qué es una marca? Una marca es una promesa de algo que el consumidor está esperando que se le ofrezca con nuestros productos. Una marca se hace en base a unas expectativas de producto, se hace también teniendo en cuenta un precio asumible por el consumidor, que no tiene por qué ser ni caro ni barato, simplemente asumible, una estrategia de distribución omnicanal, donde además se tenga a disposición el producto durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, que es lo que están actualmente buscando los nuevos consumidores. Y, por supuesto, una estrategia de comunicación por los canales habituales de información y con el lenguaje, un lenguaje asequible para todos los consumidores. Entonces, ¿qué estrategia de marca puede seguir una almazara, que es lo que nos toca? Antes de nada, quisiera mostrarle algo. Esta es la curva del valor añadido. En el eje de la X, en el eje de la X está representado la fase de la cadena de valor del producto. En el eje de la Y está el valor añadido, de menor a mayor. Si se fijan, el mayor valor añadido se encuentra en los extremos de la curva. Concretamente, al inicio del proceso de elaboración, o sea, en el momento de la innovación, donde se aporta el saber hacer y cómo se hace el producto, y luego al final de la cadena de valor, es decir, cuando ya estamos más próximos al consumidor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están las almazaras? Las almazaras están justamente en el proceso productivo, en la fase más baja, pero cada vez tendiendo o intentando irse más hacia el extremo de la curva. Estos valores, el valor añadido que obtenemos en la fase productiva es bajo y lo que tenemos que tender es precisamente a que se incremente ese valor añadido. Por tanto, ¿qué estrategias puede llevar la almazara? Una estrategia de comercialización basada en volumen de producto o puede llevar a cabo una estrategia de comercialización basada en margen de comercialización.
En volumen es una estrategia de comercialización un poco dura porque tienes que competir en precio y verdaderamente eso desgasta mucho a las empresas, con lo cual, además, para hacerlo se debe de tener una cantidad importante de aceite para ser posible, para ser buenos competidores en volumen y en precio. Nuestras almazaras, que normalmente son representativas de la figura de PYME, están más enmarcadas o deberían de estar más enmarcadas en una estrategia de comercialización basada en el margen del producto. Pero ¿cómo conseguimos eso? Eso tiene que hacerse a través de la diferenciación. Y ahí, precisamente, creo que es muy importante también la labor de los maestros de molino. Vamos a ver. ¿Cómo podemos diferenciar el producto? ¿Cómo podemos hacer que nuestros aceites sean distintos a otros aceites vegetales o a otras grasas que se consumen? Hay que tener en cuenta las costumbres del consumidor. El consumidor está cambiando. Ya estamos delante de un consumidor que requiere más información, que sí, que efectivamente está preocupado por el precio, pero le preocupan otras características que además creo que nuestro producto las tiene y que podemos sacar mucho valor de ellas, como puede ser, por ejemplo, pues, las propiedades nutricionales, puede ser el hecho de que tengamos unos productos sostenibles, unos procesos productivos sostenibles, que tengamos respeto con el medio ambiente, que se trate de alimentos saludables, que estamos hablando, por ejemplo, pues, de alimentos obtenidos por métodos tradicionales y artesanales. En fin, todo ese tipo de características, el origen también es muy importante, todo ese tipo de características le dan ese matiz diferenciador a nuestro producto que puede servirnos como instrumento de marketing a la hora de sacar mayor valor añadido, como hemos visto en la curva que he representado anteriormente. Pero claro, esto no es solamente el hecho de decir que nosotros lo tengamos. Tenemos que tener un organismo o alguien que verifique que verdaderamente eso es así. Tenemos dos opciones. Lo hacemos de manera oficial o lo hacemos de forma privada. De forma oficial tenemos las denominaciones de origen que reúnen las dos cualidades importantes para una certificación. Primero, que sea mundialmente conocida y segundo, que sea valorada por el consumidor. Es fundamental. Si no le da valor el consumidor, no nos sirve de nada. Y además, en el caso de las denominaciones de origen, tiene ese reconocimiento oficial. Por contra, también tenemos la posibilidad de que se realice o que llevemos a cabo esas verificaciones de las bondades de nuestro producto a través de certificaciones de calidad. Son certificaciones privadas, pero son mundialmente conocidas. ¿Qué es lo importante? Lo que sí es cierto es que debemos de elegir perfectamente cuál es la que nos interesa en función del destino de nuestro producto. Por ejemplo, si yo quiero exportar mi producto al Reino Unido, pues quizá me interese certificarme en el sistema BRC más que en un sistema IFS. Si quiero llevar mi producto a países árabes, pues seguramente me tendré que certificar en certificado halal. Todo este tipo de implantaciones de sistemas de calidad, el maestro de molino juega un papel muy importante, porque todo este tipo de certificaciones conllevan unos protocolos en la producción que si no es por la labor del maestro de molino no se pueden aplicar. Y si no se pueden aplicar, no se pueden certificar. Por tanto, es fundamental la labor del maestro de molino en este sentido. Pero además de todas estas normas y estas certificaciones, todo esto hay que hacerlo al amparo de las normas que aplican a este sector. Y les aseguro que son muchas. Tanto es así que la he querido dividir en 4 apartados distintos. Sí le insisto en que esto no es una relación exhaustiva de las normas, hay muchísimas más, pero simplemente he tenido en cuenta las que considero que son más importantes dentro del sector. Por un lado, ahora vamos a ver normas de calidad, por otro lado, trazabilidad y gestión administrativa, en tercer lugar, normas que aplican al medio ambiente y, por último, las relacionadas con seguridad alimentaria y nutrición. Bueno, empezando por el primer grupo, he querido resaltar, por un lado, el reglamento relativo a las características de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva. Este reglamento y sus posteriores, el reglamento 2568/91 y sus posteriores modificaciones
establece las distintas categorías de los aceites de oliva y sus, como ya bien conocen ustedes, sus valores, sus parámetros físicos y químicos y organolépticos por los cuales se tienen que clasificar. En segundo lugar, estaría el Reglamento 29/2012 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. Este reglamento es muy interesante porque aquí se establecen las categorías comerciales del aceite de oliva, a saber, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva guión contiene mezcla de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen. Esas son las tres categorías comerciales que podemos poner a disposición del consumidor. De más reciente aplicación, concretamente para esta campaña, está el Decreto 760, por el que se aprueban las normas de calidad de los aceites de oliva, en el cual no me voy a detener mucho, puesto que tenemos la suerte de que uno de los promotores del Ministerio que ha participado en la redacción de esta norma pues está aquí presente con nosotros. Pero sí le adelanto que la norma, el Real Decreto, incluye una serie de obligaciones en relación con las instalaciones, una serie de obligaciones en relación con los aceites, con los envases y, además, una serie de prácticas prohibidas. Por tanto, entiendan ustedes la importancia de su labor en la aplicación de esta reglamentación. Y, por último, en tema de calidad, he querido incluir el Real Decreto 308, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de los aceites vegetales comestibles. Vamos a ver, ese no aplica a los aceites de oliva. El 760 deroga, en su mayor parte, en lo relativo a aceites de oliva, todo lo que aparece en el 308. Pero sí lo he puesto por el siguiente motivo. Vamos a ver, hemos visto que hay una forma de diferenciarse a través de la calidad, pero también las empresas, las almazaras, se pueden diferenciar a través de la innovación. En este caso, hay almazaras, como ustedes pueden saber perfectamente, porque no es secreto, que además de producir aceite de oliva, han destinado otro plazo, en otro momento de la producción para producir aceite de aguacate. Con esto se está innovando, se está llevando a cabo otro tipo de productos, se están incrementando los productos que podemos ofrecer al consumidor. Sin embargo, el Real Decreto lo prohíbe y, por tanto, no se puede fabricar aceite de aguacate en España, pero, sin embargo, sí se puede fabricar aceite de aguacate en otros países de la Unión Europea y se puede comercializar en España. Lo que quiero decir con esto es que la Administración también debe de ser lo suficientemente ágil como para actualizar normativa, esta concretamente del año 1983, que muchos de vosotros a lo mejor ni siquiera habíais nacido y que el aceite de aguacate, por tanto, tampoco era una cosa que estuviera muy extendida en nuestro país, pero que, sin embargo, sí está limitando en la innovación y en la capacidad económica de las empresas. En segundo lugar, como ya he indicado, quisiera hablar de trazabilidad, de normas relativas a la trazabilidad y la gestión administrativa. Aquí también jugáis un papel importantísimo, porque lo que digáis del proceso productivo es fundamental para seguir la trazabilidad tan obligada de nuestro producto. La ley, en principio, quiero hablar de la ley de la cadena alimentaria, que también tenemos uno de los promotores aquí, tenemos la suerte de contar con él, en la que nos obligan a formalizar contratos alimentarios entre los distintos eslabones de la ley de la cadena, eso sonará. También esta ley, por decirlo en grandes rasgos, no me voy a detener, aprueba o define la necesidad de cubrir los costes efectivos de producción del eslabón justo anterior al de la cadena. Y, por último, también establece unos plazos de pago que aplican a unos operadores sí y a otros no, y que verdaderamente nos perjudican bastante a la hora de poder liquidar nuestras aceitunas a los agricultores. Por otro lado, también quisiera señalar, en tema de trazabilidad, el Real Decreto 861, por el que se obliga a las declaraciones obligatorias del sector del aceite de oliva. Todas las almazaras, todos los operadores del sector tienen la obligación de comunicar mensualmente su actividad,
lo que han producido, su salida y su entrada de aceite. Ahora mismo este Real Decreto está en consulta pública, que se ha cerrado recientemente, y lo que pretende la Administración es incrementar más control, incluyendo otros trámites administrativos que podría suponer un incremento en las trabas administrativas de las empresas y, sobre todo, redundar negativamente en los costes de producción de las almazaras. Por último, y ya esto a nivel de Junta de Andalucía, está el decreto 173 por el que se crea el Registro de Industria Agroalimentaria de Andalucía. Este decreto nos obliga anualmente a presentar una memoria de actividad a la Junta de Andalucía sobre las materias primas que han formado parte del proceso productivo, el producto obtenido y los subproductos generados. Mucho papel, muy importante el control dentro del sector, pero hay que buscar el límite adecuado que no suponga un incremento de trabas administrativas y, por tanto, un incremento de costes para conseguir los mismos resultados de control que todos es lo que esperamos. En tercer lugar, quisiera hablar de normativa medioambiental. A ver, aquí ahí va a escribir un libro completo. La principal que yo he querido destacar es la ley JICA, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Toda empresa agroalimentaria en general, me voy a detener en las almazaras, todas las almazaras, cualquier modificación que se lleve a cabo en nuestras instalaciones tiene que pasar por su trámite ambiental. El trámite ambiental, y además es previo a cualquier inicio de actividad. El trámite ambiental genera, en nuestro caso, que en la mayoría de las almazaras lo que sufrimos es un proceso de autorización ambiental unificada, genera una resolución administrativa donde aparecen incluidas todos y cada uno de los puntos que debe de cumplir una almazara en relación a emisión de gases, uso de materias primas, uso de recursos naturales, productos obtenidos, subproductos, ruidos, vertidos. Todo está perfectamente redactado en la resolución que cada almazara tiene en relación a este asunto. El maestro de molino vuelve a tener un papel relevante, puesto que la gestión de todos estos elementos que he estado enumerando es fundamental que él los controle y los debe de controlar precisamente para que no se incurra en un incumplimiento de la autorización ambiental unificada que da lugar a grandes sanciones por parte de la Administración. Por otro lado, también está, que he querido recoger, porque hay algunas almazaras que sí están escritas, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la ley y el reglamento andaluz por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. Esto también genera una serie de obligaciones administrativas a la almazara porque tienen que entregar una memoria anual de toda la gestión de sus productos que se hacen en sus instalaciones. Y finalmente quería incluir la directiva relacionada con los envases y los residuos de envase. En un momento dado, en el año 94 concretamente, aparece una necesidad por parte de la Unión Europea y una preocupación por la gestión de estos envases que utilizamos pues para envasar nuestros productos o cuando compramos una Coca-Cola o compramos cualquier tipo de producto. Sacaron la normativa con los objetivos de armonizar la gestión de los envases en los países de la Unión Europea, para reducir el impacto ambiental de los mismos, para prevenir la producción de residuos de envases y para fomentar la reutilización. Inicialmente en España se intentó ver si era mejor hacerlo vía impositiva por decreto o si sería más interesante hacerlo por una colaboración pública-privada. Finalmente, en España se optó por este segundo canal, es decir, a través de la colaboración público-privada, porque así había más implicaciones de las empresas y se constituye lo que conocemos como Ecoembes. Ecoembes es la empresa que se encarga de la gestión de los residuos y nosotros, como envasadores, contribuimos a la tasa de residuos a través del pago de la tasa del punto verde, el famoso punto verde. Bien, pues además,
Todas estas políticas van encaminadas a más necesidades porque el mundo cambia y tenemos más consumo, tenemos unos recursos limitados y todas estas políticas van encaminadas a una estrategia de España Circular 2030. ¿Qué es esto de España Circular 2030? España Circular 2030 es una estrategia de economía circular del Gobierno de España, que lo que se intenta es impulsar procesos productivos y de consumo en los que el valor de los materiales, los recursos, los productos obtenidos, los recursos utilizados y los materiales obtenidos, vuelvo a repetir, estén el mayor tiempo posible dentro de la cadena económica del producto. Y en el caso de que se produzcan algunos residuos, que estos sean los menos posibles y que además se pueda llevar a cabo la reutilización de los mismos. ¿Qué objetivos persigue esta estrategia española de economía circular? Fundamentalmente los que aparecen ahí, una reducción de un 30% en el consumo de materiales, una reducción de un 15% en la generación de residuos con respecto al año 2010, una reducción en un 50% de la generación de residuos per cápita en el hogar y del 20% en la producción, un incremento de la reutilización de residuos hasta llegar al 10%, mejora en un 10% del uso de agua y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta situarse por debajo de 10 millones de toneladas de CO2. ¿Cómo se hace esto? Esto no se hace de golpe, se hace a través de planes de actuación trienales. Estos planes de actuación se apoyan en una serie de ejes y de líneas de actuación. Concretamente, los ejes de actuación en los que se apoyan estarían relacionados con la producción para obtener procesos productivos en donde se incluyan donde se utilicen menos recursos naturales. Todo esto a través de líneas de apoyo de I+D, de la participación y sensibilización ciudadana y de una política de formación y empleo. Finalmente, he entrado en el último bloque de normativas relacionadas con la seguridad alimentaria. A ver, aquí es importantísimo vuestra misión, porque si el maestro de molino no tiene compromiso para cumplir las normas sanitarias, verdaderamente no hay forma de cumplirlas. Aquí he señalado las que no he sido exhaustiva, hay muchas más, vuelvo a insistir, pero las que considero más importantes, más relevantes. Por un lado, la primera, el Reglamento 178, donde se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos de seguridad alimentaria. Esa es fundamental. Por otro, el Reglamento 852 relativo a la higiene de los productos alimenticios. A través de este reglamento es el que te obliga a tener el famoso sistema de autocontrol, con los planes generales de higiene y con los análisis de peligro y puntos de control. Ahí sabéis que está definido exclusivamente cuáles son todas y cada una de las prácticas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y la implicación del maestro de molino es fundamental. No solamente que se hagan bien las cosas, sino que se queden verdaderamente registradas, porque todo este tipo de sistemas se basan en la existencia de registros que hay que rellenar aunque resulte engorroso. Otra importante, Real Decreto 191 sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Bueno, esto es lo que obliga, la norma que obliga a que todas las empresas agroalimentarias estén inscritas en el mencionado registro. Y luego he hecho mención de dos reglamentos fundamentales relacionados con contaminantes microbiológicos y químicos. Lo he hecho así porque se trata de reglamentación genérica que en algunos casos afecta a todos los productos alimenticios, pero en la mayoría de los casos, como por ejemplo el Reglamento 1881 de contaminantes químicos, establece una serie de parámetros contaminantes para el conjunto de los aceites vegetales. El problema de estos reglamentos no es que no queramos cumplirlos, se deben de cumplir, pero debemos de aplicar para nuestro producto normativas que verdaderamente sumen a la calidad sanitaria. Estos reglamentos recogen el
cajón desastre de los aceites vegetales sin tener en cuenta la singularidad de nuestro producto, puesto que nosotros utilizamos solamente procedimientos mecánicos para la obtención de los aceites de oliva vírgenes y, por tanto, no utilizamos ni productos químicos ni utilizamos temperaturas elevadas como para que se generen una serie de contaminantes que están incluidas en esos reglamentos, que por el hecho de estar incluidas en esos reglamentos supuestamente tenemos que analizar, y eso genera un coste importante a la almazara que verdaderamente no se refleja en una mayor calidad sanitaria del producto. Por tanto, es importante que la Administración también recoja esa singularidad de los aceites de oliva y de la forma de fabricarlos y de cómo los obtenemos para verdaderamente hacer políticas que sumen a la calidad sanitaria de nuestros productos. Además de esto, también he querido contemplar el Reglamento 1169. Aquí el reglamento establece la información alimentaria facilitada al consumidor, es decir, el etiquetado. Ahí, en ese reglamento se definen toda la información obligatoria y facultativa que deben incluir nuestras etiquetas. Además, para el caso del sector de aceite de oliva, aparece de nuevo el Reglamento 29 con sus modificaciones, porque establece la obligatoriedad no solamente de identificar la categoría comercial, que vuelvo a insistir, cuáles son virgen extra, virgen y aceite de oliva guión contiene, con toda la frase que termina, sino que además tienes que tener una definición, tienes que incluir en la etiqueta una definición del producto, de la denominación, de la categoría comercial del producto. Además de todo esto, sí quería incluiros una normativa que, si bien no afecta al proceso productivo, sí puede afectar al proceso, a la comercialización y a la estrategia de comercialización de las empresas. El Reglamento 432/2012 establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y el desarrollo de la salud de los niños. Este reglamento establece una serie de declaraciones saludables que se pueden aplicar a nuestros aceites de oliva. Concretamente, hay una que es exclusiva de los aceites de oliva y dos que pueden aplicarse a cualquier alimento que cumpla estas condiciones. En el caso de la primera, que es la exclusiva para los aceites de oliva, está relacionada con los polifenoles del aceite de oliva. Y dice así: los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. Además, establece qué contenido mínimo tiene que tener de polifenoles y se debe de indicar también cuál es la ingesta diaria necesaria para obtener ese beneficio. También hay otra declaración saludable que está relacionada con el ácido oleico, donde dice que la sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa insaturada. También establece el condicionado para ver en qué circunstancias se puede poner esta declaración saludable. Y, por último, está la relacionada con la vitamina E, donde dice textualmente: la vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. También aparece un condicionado. ¿Qué pasa? Todo esto nos da ese valor diferencial que estamos buscando en nuestro producto y que puede servir como estrategia comercial importante para incluso llegar a cambiar hábitos de consumo en países donde no están acostumbrados a tomar nuestros aceites. El problema es, primero, que tienes que utilizar, según normativa, tienes que utilizar textualmente, por eso he insistido mucho, textualmente lo que aparece en la declaración autorizada. Claro, no solamente necesita un portfolio de etiquetas para ponerlo en el producto o en la información comercial, sino que no sabemos, o ustedes valoren, si hay muchos consumidores que entiendan lo que es un polifenol y que contribuye a la protección del lípido y al daño oxidativo y el ácido oleico y todo lo demás. Por tanto, mientras que estas normativas o estas frases, estas claims nutricionales, no se puedan utilizar con un vocabulario, que es muy importante el lenguaje, como hemos visto antes a la hora del marketing,
un vocabulario más asequible y más entendible por el consumidor, verdaderamente poco valor añadido le estamos aportando a nuestro producto. Por tanto, es fundamental que la Administración también se implique en la consecución de este tipo de objetivos. Pero después de explicarles toda esta normativa que os he dicho en cuanto a temas de etiquetado o a las declaraciones nutricionales, la Unión Europea estima que no está claro, que la información que se da en la etiqueta de los productos es confusa y, bueno, pues que se necesita una herramienta que verdaderamente, pues, en una visión general, pues le diga al consumidor si ese producto es bueno o es malo. Y entonces aparece Nutri-Score. Y vemos que después de todas las declaraciones saludables de Nutri-Score, del aceite de oliva, nuestro aceite de oliva tiene la clasificación C, que, bueno, hay otras peores, pero verdaderamente no corresponde verdaderamente a las bondades nutricionales que tiene nuestro producto. Por tanto, de cara precisamente a conseguir una verdadera gestión de la estrategia de comercialización que nos permita utilizar estas bondades saludables, deberíamos de buscar otro mecanismo que aporte los beneficios que quiere la Unión Europea, pero que reconozca perfectamente cuáles son las bondades saludables de nuestros productos. Y por mi parte, nada más. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi presentación y me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran efectuarme.